vamos a seguir con la serie, que oír es importante, pero quisiera también contarles que el pastor Juan Carlos está súper bien, solamente que ahora a él le tocó quedarse y yo venir, eso es todo, ¿ya? No nos hemos separado ni nada de esas cosas, no estamos peleados, nada, estamos súper bien, solamente que a él le tocó quedarse esta vez, amén. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por lo que tú tienes que decir el día de hoy. Señor, te pido hablar lo que tú quieres que yo hable, de la manera que tú quieras, Señor, y que sea dicho todo lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces estamos nosotros estudiando acerca del oír. Y aprovechando que estábamos hablando de las situaciones climáticas, muchas personas escuchan los pronósticos o los diagnósticos e inmediatamente se perturban, se asustan. Recuerden siempre que la fe produce una acción. La fe es un sustantivo, pistis, y luego se traduce en una acción, el creer. El creer siempre es una acción. Y luego de eso, que tenemos la fe y el creer, tenemos una oposición, que es el temor. Cuando tú dejas que el temor venga a ti, entonces lo que hace es que paraliza la fe. El temor te paraliza a ti. Entonces ten mucho cuidado con la reacción que tú tienes cuando tú escuchas algo. Es importante cómo escuchas. Es importante las palabras que escuchas, qué lugar le das en tu vida. Por ejemplo, ayer estaba viendo algo y hablaba, creo que el doctor Dobson sacó un libro que lo podemos buscar en la librería, que habla de la importancia del padre para las hijas. ¿Ya? Así que anoten por ahí, es un libro del doctor Dobson que es criando princesas o algo así. Hay que ver qué es lo que el doctor Dobson es un psicólogo cristiano, ¿ya? Que hizo un libro que el otro día se me olvidó cuando estaba hablando con las mujeres, que se llama El amor debe ser firme. Eso me ayudó mucho a mí en mis primeros años de casada, ¿ya? Por eso yo soy así, firme. Y también tiene otros libros que se llama Atrévete a disciplinar. Si no, pregúntenle al Bastián. Amén. Y tiene otro libro que se llama ¿Cómo tratar con un niño de carácter firme? Algo así. De voluntad firme. También pregúntenle al Bastián. Y dio efecto, ¿no? ¿Dónde está el Bastián? Ahí está. Sí, ¿cierto? Buenos consejos del doctor Dobson. Entonces, y habla de eso, de las palabras. Hay personas que hablan algunas cosas y tú dices, me da lo mismo, porque esa persona no tiene llegada a tu corazón. Pero cuando un padre, un esposo, una esposa, un hijo te dice algo, y a veces es como, te rompen el corazón. Bueno, ya que me estoy riendo de Bastián, entonces voy a contar una anécdota de él. Yo tuve que ir al psicólogo con Bastián, yo tuve que ir al endocrino con Bastián, yo tuve que ir a la nutricionista con Bastián, tuve que ir a la nutrióloga con Bastián, ¿ya? Porque él tenía una mala relación con la comida, ¿ya? Y el psicólogo me dijo, Claudia, o mamita, le dicen a uno, ¿cierto?, cuando uno está ahí en el hospital. No, esto fue el psicólogo del colegio, ese también lo fui a ver. Entonces, yo pasaba en el colegio y en el hospital. Entonces, el psicólogo me dijo, cuando tú veas a tu hijo que tiene un pan con queso caliente y ketchup arriba, y está así, tú lo tomas y le dices no y lo botas. Y yo quedé así y me dijo, te va a odiar.
Y te lo va a decir. Te va a odiar. Y me odiaste, ¿cierto? Porque yo lo hice al pie de la letra. Yo lo veía así con un trutro de pollo atravesado. Así. No, fuera de la dieta. ¡Pum! Se botaba. A él le encantaba el pan con queso, con ketchup. De hecho, a veces yo lo pillaba todo colorado así y le decía, ¿qué comiste? Nada. Ah, ¿y no comiste pan con queso y ketchup? No. Y estaba colorado, todo eso. Entonces, yo lo hice. De hecho, una hermana de la iglesia que en ese tiempo vivía al frente de mi casa me dijo, pastora, yo creo que usted le está poniendo mucho color. Yo creo que usted está exagerando con esto, el niño está sufriendo y usted debería dejarlo comer nomás y después cuando él crezca esto se va a arreglar y todo. Y yo le dije, no. Yo sé que no es fácil para él y no era fácil para mí escuchar todas las cosas que él me decía. Que eres mala, pesada, fea, cualquier cosa. Ya, todo lo que obviamente no me insultaba en cuanto a garabatos y cosas así, porque eso en mi casa no se usaban y no se usa todavía. Y no se va a usar tampoco. Pero él me decía cosas que para mí eran hirientes. Me rompían el corazón. Yo decía, bueno, señor, un pan con queso, con ketchup. No. Y eso le ayudó. Porque si no, él ahora en este momento estaría en otra situación con su salud. Y bajó de peso. Y después cuando fui de nuevo, la doctora me dijo, ya, ok, si él no puede comer, entonces no compre queso, no compre ketchup, no compre nada. Entonces nosotros hicimos dieta todos en la casa, por amor a él. Y al pastor Juan Carlos la doctora le dijo, si usted tiene hambre, vaya al carrito a la esquina. Entonces el pastor Juan Carlos se me desaparecía de repente. Y yo lo pillaba en el carrito, yo le miraba y le decía, ¿estás en la esquina? Sí. ¿O fuiste a la esquina? Sí. Ok, yo entendía. Pero él bajó como 20 kilos, más o menos. Su amiguito, que vivía al frente, con esta hermana, que vivía ahí, cuando empezó a ver que Bastián bajó de peso, él se empezó a avergonzar porque él era más gordito que Bastián. Y la mamá se dio cuenta que era importante hacer dieta. Y él creció, era muy alto, como un 90, ¿cierto? Pero también creció de la otra forma y se tuvo que operar para poder ayudarse, porque el doctor le dijo que si él hubiese hecho esto en el tiempo correcto, cuando se iba a pegar el estirón, entonces le hubiese ayudado. ¿Por qué estoy contando esta historia? Porque a mí no me gustaba lo que él decía de mí. Cuando nosotros somos papás, y esto no está en mis notas, ¿ok? Cuando nosotros somos papás, muchas veces nosotros nos tocan hijos con un carácter fuerte o con un temperamento, ¿cómo dice el libro? Voluntad firme. Voluntad firme. Y no es fácil. Y no se trata de doblegarlos, se trata de enseñar. Y cuando yo pasé por todo esto, yo me di cuenta de lo importante que es el tener yo la certeza de que mi hijo me amaba y que después que pasara todo esto, él se iba a dar cuenta. Entonces, cuando él pasó esta situación y cuando a veces tus hijos pasan ciertas situaciones, tú tienes que aprender a escuchar de dónde viene lo que está diciendo. Él estaba hablando porque quería comer lo que él quería. Él estaba hablando porque él no estaba de acuerdo con lo que nosotros lo estábamos ayudando. Pero después, cuando pasó el tiempo, él vino un día a mí, me dio un abrazo y me dijo gracias. El otro que no estaba contento era Rubén Maraví, porque nos fue a visitar en ese tiempo a la casa y le dije, estamos a dieta. No, me dijo, si yo aguanto. Y lo escuchábamos en la noche que hacía ti, el microondas. Pero lo importante es que a lo mejor tu hijo, tu hija,
no quiere escuchar lo que está escuchando. Y a nadie que lo disciplinen es, con lo que estábamos orando en la mañana, es agradable. A nadie. Pero cuando ves el fruto de eso. Y muchos papás cuando llegan al punto de que ya no lo soporto más, porque todos nosotros llegamos al punto así como, Señor, llévate este niño. No, lo que dicen, no le dicen llévatelo, le dicen te lo entrego. Y el Señor te dice de vuelta, pero si yo te lo di a ti. Para que tú le enseñes. El trabajo de un padre es muy parecido al trabajo de un pastor. En el sentido de que es un trabajo a largo tiempo. Que tú a veces vas a tener que corregir ciertas cosas, vas a tener que hablar ciertas cosas que no son agradables para escuchar y no tiene que ver con mi prédica. Y a veces el fruto se va a ver al tiempo más adelante, y las personas a veces en el momento te miran así como, ¿y qué se cree? ¿Por qué me dice esto? Porque la relación de pastor y oveja es una relación de amor. No tenemos ni un contrato, ¿cierto, Rosita? Rosita sabe, yo a veces la he tenido que corregir. Y la Rosita es dulce. Y de repente cuando la tengo que corregir, yo digo, ¡ay, Señor, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? Porque yo soy más carepalo, así como si a mí me dicen, oye, Claudia, esta cuestión quedó mal, y digo, qué bueno, quedó mal, listo. Pero me da cosa de repente decirle a la Rosita porque no quiero herirla. Porque ella es dulce, tiene ese corazón, tiene un corazón lindo y un corazón frágil. Entonces, tú tienes que saber cómo hablarle a Rosita y cómo hablarle a Bastián. Ya, pues Bastián, córtala, pues, le digo yo. Eso es todo. Si el Bastián ya me conoce y aguanta más. Pero yo no le puedo decir eso a la Rosita, pero la Rosita se me va a poner a llorar. Ya la tengo llorando ya. Entonces, tus palabras. ¿Cómo hablas con tu esposa? Tus palabras. ¿Cómo hablas con tus hijos? Tus palabras. ¿Cómo le hablas a tu hija, varones? Después tú no quieres que venga cualquier compadre, patanatas, aunque sea creyente, para ti va a ser igual un patanatas, y la trate mal, porque tú la cuidaste. Era tu princesa. Y tú no quieres que nadie le falte el respeto, nadie la trate mal. Pero si tú no le enseñas a ser tratada bien, entonces va a encontrar a cualquier compadre que le hable bonito 2 veces y va a caer a sus pies. Porque para nosotras las mujeres las palabras son muy importantes. Por eso que hay hombres feos con las medias minas. Hay que decirlo, ¿no? Pero con respeto. Porque tienen bla bla. Y tú dices, pero ¿y cómo lo hace? Me hicieron poner roja. ¿Cómo lo hace? Porque tiene bla bla. ¿Cierto? Porque a las mujeres no le importa si es gordito, pelado, peludo. No le importa nada de eso. Me habla lindo. Tiene tan lindos sus ojitos. Y listo. Se enamoró. Y tú lo miras y dices, ¿de a dónde este compadre? Dame el secreto. ¿Cierto? Pero, bueno, dejemos afuera en la categoría futbolista porque ellos tienen bolsillo. ¿Ok? Pero los que no tienen bolsillo, a veces tienen buen bla bla. Porque las palabras son importantes. Entonces, Jesús, ahora nos vamos a poner bíblico, ¿ok? No, si era bíblico todo lo demás. Jesús, cuando nos habla en las Escrituras, hay veces que Él dice, de cierto te digo. Cuando Él dice, de cierto te digo, es para la antena, porque lo que voy a hablar es muy importante. No sé ustedes, pero yo,
Cuando yo necesito hablar con el pastor Juan Carlos algunas cosas, le digo, Juan Carlos, necesito conversar contigo. Juan Carlos inmediatamente abre los ojos así. Él sabe, es importante. Entonces, yo sé que él no tiene mucha tolerancia a escuchar ciertas cosas, ¿ya? Entonces él me dice, ya, dime. Y nos sentamos a conversar a veces. Y yo le empiezo a decir, y voy en la mitad, me dice, ya, pero espérame un poquito. Y sale a caminar. Un rato. Ya, y después vuelve, me dice, ya, sigue. Porque aprendimos los dos a tener un método para poder decir lo que hay que decir, sin que el otro se ofenda. Y decir las cosas que son importantes, que a veces son difíciles de digerir. Entonces Jesús, cuando dice, de cierto os digo, está diciendo, esto es muy importante, pongan atención, ¿cierto? Entonces vamos a leer algunas escrituras. Y la otra forma que Jesús tiene para decir es, el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ¿cómo es esa cosa? Si tengo oídos, pues Señor. Pero ¿no le pasa a usted que a veces usted tiene tantas cosas en la cabeza que alguien empieza a hablar y tú como en el camino que te pierdes? Y te pegaste en algo o te llamó la atención alguna cosa y te quedaste ahí pensando y después no seguiste escuchando y después tú tienes que como volver a tomar el hilo. Por eso es que es importante que cuando nosotros predicamos, ustedes después vuelvan a escuchar. Porque a veces que en el momento que se está dando la predicación, tú pones atención a una cosa y te perdiste un rato de lo demás y a veces lo otro también era importante, entonces es bueno volverlo a escuchar. Y Jesús decía, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, voy a leer la parábola del sembrador, que está en Mateo 13. Entonces vamos ahí, por favor. Mateo 13. Y vamos a ver qué dice Jesús aquí. Desde el verso 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, la gente quedó así como media, como que no entendían mucho. Pero Jesús a los discípulos les explicaba las parábolas. Entonces aquí viene la explicación. Entonces, verso 10, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Stop. ¿Por qué a ellos no les era dado y a los discípulos sí? ¿En qué condición estamos nosotros hoy? La Biblia dice, en 1 Corintios 2, dice que antes la gente no entendía lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido al corazón del hombre. Es lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Pero, hay un pero después. ¿Quiere que lo leamos? Vamos. 1 Corintios. Ya lo tenía marcadito para que no se me perdiera ese. 1 Corintios. Aquí está. A ver. No, es segunda. No importa. Es uno más. Es uno más. Ok.
Ay, que estoy en esta Biblia que se me pierde. Que está nueva. Y la otra la tengo marcadita, espérenme. 3. No, era primera. Era primera. Sorry. Ok, aquí está. Encontré. Es que mi Biblia, la otra, está en esta página, en este lado, y en esta está en el otro. Ahí está. Entonces, dice 1, Primera de Corintios 1, verso 9, o verso 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. 9. Primera de Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios... Nadie lee el otro verso. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces ahí está la respuesta de la parábola. ¿Cuál es la respuesta? Él estaba con sus discípulos. Los demás todavía no podían entender esto que Jesús estaba enseñando. Y les hablaba por parábolas. Y dice así. Estamos en Mateo 13, verso 11. Dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. Una cosa que es muy importante en el oír es que el oír va acompañado de entendimiento. Si tú no entiendes lo que estás oyendo, entonces quedas sin fruto. Si nosotros pudiésemos saber cuántas cosas oímos al día, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que a veces, ahora yo tengo 6 horas de vuelta a casa en el bus. Y a veces tomo mi teléfono y veo un reel, y a veces enseñan cosas re buenas. Otras no, paso, next, ¿cierto? Pero, y de repente tú dices, qué importante, no tengo nada donde anotar. Si no anoto, se te olvidó. Por eso todos ustedes están anotando, ¿cierto? Porque se les va a olvidar. A menos que sea algo que así como que cale en tu corazón, como las palabras que a veces tienen los padres con las hijas o con los hijos, o las palabras que tienen esposos entre ellos, porque eso a uno nunca se le olvida, ¿cierto? Enójese una mujer y saca. En el año 1533, tu tatarabuelo le dijo esto a su esposa. Y por eso tú ahora me tratas así, ¿cierto? Saben todo. ¿Se acuerdan de...? Mira, números de teléfono, yo no me acuerdo excepto el mío. Pero algo importante, que el pastor Juan Carlos me diga a mí, y yo después le digo, oye, tú me dijiste, el día tanto, cuando estábamos conversando, tú me dijiste exactamente estas palabras. No me vengas a cambiar las cosas ahora.
No, si yo no he dicho nada. No, si me dijiste. Yo puse atención. Y cuando tú estabas conversando, tú me dijiste, me gustaría esto. Y eso es lo que estoy haciendo. Porque tú dijiste, me gustaría. Porque para mí es importante lo que él dice. Y yo le pongo atención. Entonces, cuando él habla de la visión de Dios, cuando está en su corazón, y yo me dice, ¿y por qué estás haciendo esto? Porque tú lo dijiste. Dice, ¿cómo? Sí, pues tú estabas conversando y tú dijiste, a mí me gustaría, y yo estoy haciendo todo eso porque yo pongo atención a lo que tú dices. Entonces, acá está diciendo, es como que ven, pero no ven. Oye, escuchan, pero no oyen. Y quedan sin fruto. Nosotros no somos así. No deberíamos, porque nuestra naturaleza cambió. Y dice, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Salud. Porque, ¿qué está diciendo? Lo mismo que dice Ezequiel. Su corazón es duro. Pero yo os daré un corazón de carne, dice el Señor. A nosotros Él nos dio un corazón de carne, un corazón tierno, para que sus estatutos sean escritos en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Para poner por obra, para hacer lo que Él quiere que se haga. Y nosotros ponemos atención a Él. Entonces, de oídas no oímos. Como Job. No nos quedamos con lo que otra persona dice. Usted lo busca en las Escrituras. Usted lo estudia en las Escrituras. Porque usted no puede quedarse con lo que se dice ni en este púlpito ni en ninguno. Usted tiene que ir y estudiar. Usted tiene que ir y encontrar por qué llegaron a esa conclusión, por qué están diciendo esto. E incluso nosotros estudiamos cuando no estamos de acuerdo con algo y lo estudiamos para saber por qué nosotros consideramos que no está bien como fue enseñado. Porque si después yo puedo decir, no estoy de acuerdo por esto y por esto, porque así está escrito. Porque ellos obviaron esto cuando sacaron esa conclusión. Entonces nadie puede venir a ti y decirte otro evangelio. El problema es que estamos en una sociedad que en este momento la información es muy accesible, pero a la vez te desinforman. Porque tienes tantas opiniones que tú puedes ir, y si tú estás de acuerdo con algo, por ejemplo, voy a nombrar algo, el Evangelio de la Prosperidad. Hace muchos años atrás se enseñaba que el cristiano tenía que ser pobre, porque ese era sinónimo de humildad. ¿Ok? Y luego comenzaron a darse cuenta en las Escrituras que no era de verdad lo que Dios quería con el creyente, porque si un creyente pobre, ¿cómo va a ser dadivoso? ¿Cómo va a ser generoso? ¿Y cómo esa generosidad va a llevar gloria a Dios de parte de los que la reciben si no tienes para dar? ¿Cierto? Entonces se fueron al otro extremo. ¡Puf! Todo era prosperidad. No, tú tienes que tener un yate, casas y autos y todo. Pero eso tampoco está bien porque eso se llama codicia. Tú puedes tener un auto para moverte, sí. Y gloria a Dios que tengas un auto bueno, que no quede en pana y todo eso. Eso es bueno. Pero no para venir a lucirte a la iglesia y decir, mira el medio pedazo de auto que tengo. Porque eso no es lo que llena nuestro corazón. Todo lo que tenemos es para el Evangelio. Si yo tengo un auto, es para llenar el auto de hermano y llevarlo a donde sea necesario.
Si lo que el Señor me dé, yo le pedí al Señor una casa más grande, ¿para qué? Para poder cobijar a misioneros. Ahora la misionera soy yo. Ellos son dueños de la casa y yo me quedo en la pieza de los misioneros. Ese era mi deseo, tener un lugar donde recibir personas. Yo tuve misioneros viviendo en la casa, porque ese era mi deseo, poder cuidarlos bien, que tuvieran un lugar que era calentito para dormir y darle lo mejor que yo podía. Algunos me decían, pero pastora, es que usted es demasiado buena, entonces los regalonea demasiado. Decía, pero es que no están con su familia. Yo trato de ayudarlos en lo más que puedo. Bueno, pero eso es otro tema. Entonces, ¿para qué quiere Dios entonces que tú seas rico? ¿Qué es ser rico bíblicamente? Es que tú tengas lo suficiente para ti y tengas para dar. Si tú tienes eso, eres rico. Pero Dios no quiere que tú vayas detrás de las cosas, porque las cosas a veces tienen tu corazón y tu corazón es de Él. ¿Cómo sabes tú que las cosas tienen tu corazón? Cuando el Señor te dice, dalo. Y dice que, ¿cómo, Señor? Voy en la cuota 20. ¿Y tú quieres que yo lo entregue así nomás? Sí. A veces se nos olvida y Él busca corazones en quienes pueda confiar riquezas, no como corazones del mundo que son codiciosos, que parece que tuvieran y quieren más, y quieren más, y quieren más, y quieren más. Empresarios que tienen, yo no estoy en contra de los empresarios, yo estoy en contra de que un empresario, por ejemplo, no le pague lo justo a su gente. Que ellos reciban todo y a los demás los tengan ahí, pudiendo pagar más, pudiendo ellos tener un mejor salario. Está bien, si son los dueños de la empresa, está bien que tengan beneficios, pero no a costa de aprovecharse de sus empleados. ¿Cómo Dios va a confiar riquezas del reino en un corazón así? No puede, ¿cierto? Entonces, Dios tiene que buscar corazones para poder confiar riquezas. Gente que está bien, pueden tener una linda casa, auto y todo, pero su prioridad es el reino de Dios. Y su corazón está entregado al Señor. Ustedes saben la historia. Colgate, Colosenses, Gálatas, Tesalonicenses, Colgate, Caterpillar. Y así, hay empresas grandes que fueron fundadas porque un hombre dijo, Señor, si tú me prosperas, yo voy a dar al reino. Y no se olvidaron, como dice en Deuteronomio, que el Señor dice, cuando tengas casas, riquezas y todo, no te olvides que yo fui el que te prosperé. Entonces se fueron a un lado, prosperidad, pero de mala forma. Entonces cuando nosotros estamos estudiando las Escrituras y nos damos cuenta que es importante que alguien te enseñe y tú estudias. Tú no te quedas con lo que alguien dijo porque te cae bien, porque es simpático, porque es tu amigo. No importa. Tú lo estudias y tú dices, ok, sí, en esto estoy de acuerdo, esto no lo entiendo. Nosotros lo conversamos con amigos. Hablamos de la palabra y le decimos, mira, ¿sabes qué? No entiendo este punto de vista tuyo. ¿Me lo podrías explicar? ¿Por qué tú lo ves así? Y ellos nos dicen. Y a veces hemos llegado a la conclusión de que no estamos de acuerdo igual. Y está bien, seguimos siendo amigos. Solamente que no estamos de acuerdo en eso. Entonces dice acá, estamos estudiando, ¿cierto? Ya. Pero bienaventurados vuestros ojos, verso 16 de Mateo 13, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque Él nos revela las Escrituras a través del Espíritu Santo. Pero aquí, recuerden que Jesús dijo, va a venir otro Consolador. O sea, está diciendo, va a venir otro como yo,
que ya no va a estar viviendo con ustedes, sino que ahora va a venir a vivir en ustedes. Y estaba hablando del Espíritu Santo. Ahí el Consolador que tenían en ese momento les abría las parábolas para ellos. El Consolador que tenemos nosotros hoy día, el Espíritu Santo, nos puede abrir las Escrituras para nosotros. Y nos puede enseñar, porque esa es su labor, porque siempre nos va a guiar a la verdad. Esa es su labor. Entonces dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y luego él les explica la parábola del sembrador. Entonces, pero fíjense aquí lo que pasó entre medio. Está diciendo, a ustedes se los explico porque ustedes son mis discípulos. Nosotros ahora somos hijos de Dios y también somos discípulos del Señor. Y Él sí quiere que entendamos las Escrituras. Entonces dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, en Marcos dice Satanás, y en Lucas dice el diablo, y la arrebata. Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Cuántas personas conoces tú que tú siembras la palabra en ellos? Y no alcanza ni a dar fruto y se perdió. Fue Satanás el que la robó. Luego dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. No persecución y aflicción porque te equivocaste tú, porque tomaste una mala decisión. A veces tú estás haciendo lo correcto, estás bien, pero viene persecución y viene aflicción porque estás haciendo lo correcto. Y esa persecución y esa aflicción no viene de parte del Señor. Lo que aquí el Señor está diciendo que esa persecución y viene ¿por qué? Porque estás predicando el Evangelio. Porque estás haciendo lo correcto. Y tú tienes que discernir y saber, cuando te enfrentas a algo, saber, ok, ¿no fui yo? ¿Estoy haciendo lo correcto? Sí, Señor, ok. Entonces, ¿qué hago en ese momento? Tomo autoridad sobre lo que me está molestando. Pero está escrito que si tú predicas el Evangelio, siempre se va a levantar alguien que te va a perseguir. Siempre se va a levantar algo que te va a perseguir. Siempre van a enviar emisarios que te van a perseguir. Y van a hablar mal de lo que tú estás predicando. Está bien, está prometido. Lo mismo dice que si tú dejas hermanos, hermanas, familia, casas, vas a recibir 100 veces más con persecución. Algunos no alcanzan a leer la última parte del versículo, porque no es la parte que nos gusta. Porque a nadie le gusta que lo persigan. Pero no te están persiguiendo a ti. Están persiguiendo la predicación del Evangelio. Por decir las buenas noticias, porque a algunos no les gusta como tú las dices, porque a algunos no lo ven así, porque imagínense ahora, fue la inauguración de la Copa América. Yo no la vi. Pero después, yo vi las noticias. Y salía y vi, había una noticia de un canal de televisión de aquí Chile, decía, la mala reacción del público por la predicación y la oración que se hizo en la inauguración. Entonces yo puse el video. Y dije, ¿qué habló? No dijo nada malo. Nada. Y el estadio se escucha que dicen, ¡amén! Y luego empecé a leer los comentarios. Y de todos los comentarios, yo diría que un 90% estaba de acuerdo. Y un 10% no estaban de acuerdo. Pero el titular era que todos estaban molestos. Y dije, ese titular está mal. ¿Por qué están hablando esto? Porque no es la corriente del mundo. Y la persona que se paró ahí sabía que iba a ir en contra de la corriente del mundo. De hecho, yo busqué después y vi una entrevista que le hicieron a él.
Y él dijo que él seguía a grandes predicadores que son reformados, me parece, y que él dijo, si a mí me invitan, yo predico el Evangelio. Porque no tengo otro motivo para estar ahí. Si me llevan a ese lugar, yo predico el Evangelio. Y lo hizo, y la gente que lo llevó no estaba molesta con él. Estaban molestos los que lo están persiguiendo ahora, que están hostigando a su familia, están hostigándolo a él, están hostigando y están diciendo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Si no, lo único que hizo fue hablar de amor y paz. Y de la necesidad del mundo en este tiempo de eso. Porque a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. ¿Cierto? Pero si yo me hubiese quedado con el titular, y alguien me pregunta, y digo, uy, sí, el pastor metió las patas ahí en la Copa América. No, tienes que investigar. ¿Por qué están diciendo eso? Y tienes que formarte una opinión tú. No puedes quedarte con lo que otro dijo. Conocimos hace años atrás un predicador que dijo, no, es que este Joseph Prince es malo y dice que hay que pecar nomás y que la gracia... Y el pastor Juan Carlos le preguntó y le dijo, ¿y leíste el libro que escribió y que tú estás criticando? Le dijo, no. Le dijo, yo lo leí y todo lo que tú dices no sale ahí. Los detractores de él son los que dicen que él dice eso. Entonces, ¿por qué no te aseguras que fue lo que Jesús dijo? ¿Por qué no te aseguras si está escrito o no está escrito lo que estás escuchando por ahí? ¿O fue la volada de alguien? ¿O fue una idea que tenía esa persona? ¿O fue una opinión que buscó escrituras para que estuviese solventada en algo para ir a ti? Yo no tengo miedo de predicar el Evangelio. A nosotros aquí en la iglesia nos han ofrecido demanda, disparos. Y nosotros seguimos haciendo lo que teníamos que seguir haciendo. Y me preguntaron, ¿y qué va a hacer usted si yo la demando? Le digo, ¿ir al juicio? Pero que si yo la demando, usted va a perder. Eso dice usted. Yo sé, porque lo dije. Y yo puedo ir a juicio si usted quiere. La voy a demandar. Demándeme. Yo no tengo ningún problema con usted. ¿Quiere hacerlo? Dígame la fecha. Me avisa. Yo voy a estar ahí. Al pastor Juan Carlos le dijeron porque él amaba a unos jóvenes y pasaba mucho tiempo con los jóvenes y conmigo, no pasaba tiempo solo con ellos. Y ellos, a veces nosotros les celebrábamos hasta sus cumpleaños porque en su familia no lo celebraban. Su papá nos ofreció disparos. Te voy a ir a pegar un tiro porque tú me estás robando a mis hijos. Y Juan Carlos le dijo, no, sus hijos lo aman, pero es que usted no está. Y yo les estoy enseñando. Y si ellos vienen a mi casa, usted también puede venir. Nosotros íbamos de vacaciones con ellos. Nos contaban sus anhelos de ir a las naciones. Ahora hay 2 en las naciones. Sigamos leyendo. Entonces dice que no tiene raíz, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra luego tropieza. Hay personas que dejan el Evangelio solamente porque les dicen canuto o porque se ríen de ellos. Cuando Satanás hace más que eso muchas veces. Eran de corta duración. Se entusiasmaron nomás. Luego dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, el hacer las cosas como el mundo lo hace. Ir detrás de las cosas como el mundo lo hace. Quiero decirles algo. Hace muchos años atrás,
El pastor Juan Carlos una vez dijo, me gustaría tener una buena camioneta para poder ir. Y eso hoy día no es nuestra, es de la iglesia, pero nosotros podemos ir. Yo soy testigo cómo le quedaba la espalda al pastor Juan Carlos después de viajar 6 horas para acá, 6 horas para allá. El otro día nosotros salimos de las 9 de la mañana, fuimos a Cunco, a la cordillera frente a Freire, bajamos a Huente, al lado donde está la playa Peleco, ahí al ladito. Nos fuimos después a Carahue a entregar Biblias. Pasamos a Imperial a entregar otras cajas que teníamos que entregar, porque los pastores allá no tenían cómo ir a buscarlas. Y nosotros estábamos como a 2-3 horas de ahí nomás. Y el pastor Juan Carlos dijo, yo se las voy a entregar. Y de ahí nos fuimos y nos metimos en Temuco por el interior a buscar una iglesia y quedamos sin GPS del teléfono, sin el Waze. Y estábamos en el medio de la nada y empezaron a pasar tanquetas, oscuro en la noche. Y dijimos, ok, estamos en zona roja. Gracias, Señor, porque llegamos al lugar que tenemos que llegar y si no, tú nos sacas de aquí. Y de repente, el Waze, a pesar de que se perdió, nos dejó marcado algo. Y nosotros, siguiendo eso, vimos un mensaje que nos había mandado la pastora Leslie y decía, en la esquina hay un letrero que dice iglesia tanto. Y de repente iluminamos y dice, ¡oh, la iglesia! Por aquí era un camino oscuro, oscuro, oscuro. Llegamos a una reja, salieron no sé cuántos perros. Y nosotros, ¡aló, aló! Y salió una señora y dijimos, ¿esta es la iglesia? Sí. Le trajimos las Biblias y las revistas. Tarde en la noche. Después salimos de nuevo, menos mal que la salida era más fácil que la entrada. Salimos a la carretera, a la 5 Sur, como a la altura de Temuco más o menos. 2 horas más para la casa, llegamos a las 10 de la noche. A la casa. Entregando. ¿Se imaginan si eso lo hubiésemos hecho en mi autito negro? O en la camioneta, la otra que teníamos. Habría dado, pero había llegado cansado y con la espalda con mucho dolor. Gracias a Dios y gracias a la iglesia que nos permite hacer ese trabajo en el sur. No es para lucirnos con una camioneta. Es porque allá es necesario que sea 4x4 por los lugares donde nos tenemos que meter. Allá en Huente, tú has ido. Piedra, camino a piedra. ¡Bum, bum! Nosotros vamos con el carro atrás lleno de cuestiones. ¡Bum, bum, bum! Pasando. Y llegamos. Le trajimos las Biblias. Le trajimos Vieran la cara de esa gente cuando llega el material para evangelizar porque ellos no tienen cómo. Y nosotros les decimos, esto es gratis. Esto es gratis. Y llegan, hubiesen visto la cara de un pastor, estábamos ahí en Río Bueno, y el pastor Juan Carlos contó y mostró como una radio chiquitita que también se le entrega y que es solar y que tiene estudios bíblicos y tiene la Biblia, pero hablada. Y un pastor levantó la mano y dijo, yo escuchaba el programa de quienes hicieron esa radio cuando yo era chico, yo era católico y yo me convertí con ellos. Y ellos después me mandaron estudios bíblicos. Y ahora pastor, ahora los estudios bíblicos están aquí. Y Juan Carlos dijo, tome, se la regalo. Y vino otro pastor y dijo, pastor, me estoy quedando sin vista. Y no andábamos con más de esa radio. El pastor Juan Carlos le dijo, ahí está mi tarjeta, dígale a alguien que me escriba y yo se la voy a enviar para que usted la tenga. A veces se nos olvida dónde estamos y todos los privilegios que tenemos. Sigamos porque se me está acabando el tiempo. Dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si tú tienes comida y abrigo, deberías estar bien. Eso dice la Escritura. No dice que estés vestido a la moda, perdón, muchachas. Sé que también hay algunos hombres que les gusta vestirse a la moda, pero no es lo que dice la Escritura. Dice que tu atavío sea... ¡Uy, que duele eso! Que sea el interno, más que el externo. Porque si tú me dices a mí, yo no tengo para ayudar a misiones, pero andas vestido a la última moda,
quiere decir que en realidad no quieres ayudar a misiones. Voy a mirar para arriba. No, sí, pastor, yo ayudo con 5 lucas. Sigamos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Cuando dices oír, es entender, escuchar, llegar al oído de obedecer, un oyente. Cuando habla de discípulos, dice aprendedores. Aprendedores. Nosotros somos aprendedores. Dice, cuando conoces, es cuando sabes absolutamente, cuando reconoces, comprendes, tienes el conocimiento. Y a veces nos molesta estos versos que leímos cuando dice, el que tiene más, tendrá más, será hecho exceder en lo que le fue dado. ¿Por qué? Porque Dios es un buen administrador. ¿Por qué le va a dar más a alguien que no lo sabe usar? ¿Usted confiaría más en alguien que derrocha? ¿Usted confiaría más en alguien que no sabe administrar lo que tiene? Dios es un buen administrador. Y Él da más al que tiene más. ¿Por qué? No al que tiene más porque nació en una comuna especial o tiene un apellido especial, sino porque ha sido fiel con lo que le fue dado. Tú no puedes mentir a Dios. Dios ha dado a cada uno según su capacidad, dice la parábola de los talentos. Y cada uno es libre de hacer lo que quiera con eso. Y hay algunos que se enojan porque algunos multiplican y a ese que multiplicó se le dio más. ¿No fue así la parábola del talento? Al que tenía 5, después tenía 10 y el que tenía 1 que lo había escondido le fue quitado y le fue entregado al que tenía 10. Por fiel. Y por hacer las cosas correctas. Eso es administración. No tiene que ver con que Dios quiere más a algunos y a otros no. ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que Dios nos entregó? Que le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Ok, haz esto. Y usó lo que tenía en su mano. Luego, cuando dice el corazón endurecido, dice un corazón grueso, lleno de grasa, que ya no es tierno. No sé si usted sabe, pero una persona cuando el corazón, la cavidad torácica se empieza a poner llena de grasa, usted le toma una radiografía de tórax y no se ve el corazón. Pero el problema de eso es que con los años esa grasa se va endureciendo, se va endureciendo, se va endureciendo y eso hace que el corazón trabaje, pero que le cueste más. Porque está peleando con esa grasa para moverse. Por eso le llama un corazón endurecido, un corazón grueso. Levante las manos y diga, gracias Señor que no tengo ese. Porque hemos nacido de nuevo. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de la importancia del oír y el consejo divino. Ahora te voy a decir otra cosa. Lo que siempre digo, ¿qué es lo que Dios te ha dicho a ti? No a tu amigo, no la profecía que anda de moda, no esto, no esto. No, ¿qué te dijo a ti? ¿Estás estudiando la carrera que el Señor te dijo a ti? ¿Estás en el trabajo que Dios te dijo a ti? ¿Compraste la casa que el Señor te dijo, esa es tu casa? ¿Estás con la persona que el Señor te dijo, esta es la persona para ti? ¿O andas probando? Si ya está casado no tiene nada que hacer. ¿Okay? Pero puede orar por a quien tiene a su lado. ¿Okay? La Biblia dice que si ya llegó casado con ese, no se separe. Ámelo. Pero,
¿Qué es lo que Dios te ha hablado a ti? ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho a ti? El que tiene oídos para oír, oiga. Hay cosas que son importantes para nuestra vida. Hay cosas en que depende totalmente nuestra vida. Mucha gente se va tempranamente de este mundo no porque el Señor se anda llevando gente, sino porque no puso atención a las instrucciones de Dios. Con esto voy a terminar. Hace muchos años atrás, yo estudié en la escuela de ministerio y después tuve el privilegio de ayudar 2 años más. Yo digo que yo fui más durazna de aquí, entonces yo tuve que estar 3 años escuchando lo mismo para que me quedara. No puedo negar que fue un tiempo maravilloso en que pude aprender muchas cosas. No solamente cuando se enseñaba la palabra desde el púlpito, sino que en todo lo que rodeaba la escuela. Me ayudó mucho a saber cómo manejar la iglesia, cómo tratar con ciertas cosas. Y ahí estudió una chica y tenía un llamado al ministerio. Ella era jovencita, muy jovencita. Pasó el tiempo y ella empezó a ayudar en la escuela, después de que yo había ya dejado de ayudar ahí, porque me había dedicado a la iglesia. Y empezó a asistir a esta congregación. Ya no está con nosotros, supongo. Pero si lo digo, ustedes no saben quién es. Entonces, estábamos un día ministrando, orando por las personas, y el Señor le dice, no viajes. Si tú viajas, tu vida va a cambiar y no vas a poder hacer lo que yo quiero para ti. Y ella lloraba, yo también, porque yo sabía que ella tenía un viaje planeado. Yo no tenía pensado decir nada de eso, sino que fue el Espíritu Santo. Ella, después que terminó la reunión, se acercó a mí y me dijo, pastora, mi papá pagó por el pasaje. Yo tengo que pagárselo a él. Yo le dije, quédate en Chile, trabaja. Por obedecer al Señor, el Señor te va a ayudar a tener un buen trabajo y que le puedas pagar todo eso a tu papá. Pero si tú viajas, no va a ser bueno. Viajó. Desde el momento que bajó del avión, su vida cambió. Y a pesar de tener un llamado al ministerio y tener un corazón para el Señor, hasta el día de hoy no está sirviendo al Señor como el Señor quería que ella lo hiciera. Sí, se congrega. Quizá ayuda en la iglesia, pero no era lo que el Señor quería para ella. El Señor tenía un llamado a misiones. Y su vida cambió de un vuelco y se fue para el otro lado, todo lo contrario. Y de ahí, que metió las patas una vez, después metió la pata otra vez, después metió la pata otra vez, después metió la pata otra vez. Ahora creo que ya está más madura y ya ha entendido muchas cosas. ¿Qué estoy diciendo? Que para algunas personas es vital poner atención a lo que el Señor dice. Cuando yo estaba en la escuela, el Señor me habló y me dijo, para ti es vital. Me dijo, tus hijos no necesitan una madre que tenga toda la casa brillante, solamente. Ellos necesitan una madre que escucha a Dios. Y tu esposo necesita una esposa que escucha de mí. Y eso quedó aquí. Fueron esas palabras que te... Y yo dije, Señor, ¿cómo lo hago? Y empecé a estudiar la palabra, y empecé a pasar tiempo con Él, y empecé a estudiar la palabra, y empecé a pasar tiempo con Él, para aprender a escuchar su voz. Y fue vital. Y ha sido vital durante todo este tiempo para nuestra familia. ¿Qué cosa el Señor te ha dicho a ti que es importante? ¿Qué cosa el Señor te está hablando hoy que es vital?
Estaba Bernabé con Pablo. Estaban viajando. Estaba Silas, estaba Juan Marcos. Y Pablo dijo, vamos a ir a tal lugar. Dijo, vamos Bernabé, no llevemos a Juan Marcos, porque Juan Marcos no estaba listo para ese viaje. Ya se había devuelto de uno. Y Bernabé se molestó, porque las escrituras dicen que Juan Marcos o era su sobrino o era su primo. No está como muy clara esa parte, pero era pariente. Y él quería llevar a su pariente a las misiones. Y Pablo le dijo que no, y dice que la discusión fue grande, porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos. Y en un momento llegó y dijo, ok, me voy con Silas. Y se fueron. Lo próximo que sabemos de Pablo con Silas es que estaban en la cárcel, con el cepo, encerrado en el lugar más oscuro. Ahí fue después cuando la cárcel tembló y se abrieron, ¿cierto? Y luego de Bernabé no sabemos nada. Y luego, después de mucho tiempo, Pablo dice, tráiganme a Marcos, que ahora es útil para el ministerio. De Bernabé no sabemos nada, ¿hasta cuándo? Hasta cuando Pablo le llama la atención a Pedro, porque está volviendo a la ley, y le dice, lo tuyo es de... Y más encima, arrastraste a Bernabé en esto. O sea, al punto que se perdió Bernabé. Que había sido llamado a lo mismo que Pablo casi. A correr esta carrera juntos. Y se había desviado. Porque quería llevar a su sobrino. Esta cosa no tiene que ver con familias, ni con amigos, ni nada de eso. Mi hijo no es ministro porque es mi hijo, es porque tiene un llamado del Señor. Punto. A mí el Salva me cae súper bien, pero si el Señor no me hubiese dicho que es pastor, yo no pongo mis manos sobre él. Una vez había una señora que venía a la iglesia, una hermana muy querida también, me dijo, pastora, yo llevo como 10 años en la iglesia, ¿usted no me ungió pastor? Y yo le dije, no, es por antigüedad. Es porque el Espíritu Santo dijo algo. Y yo a ustedes todos los quiero mucho a todos, amigos. ¿Cómo así? Quiero mucho. Pero yo no los puedo poner en el ministerio. Yo no puedo pasar a llevar la instrucción del Espíritu Santo. Yo no puedo decirle, ok, ya mira, tú que eres mi pariente, ven, vamos. No. Porque tienes que seguir la instrucción que el Señor te dijo. Y a veces te vas a tener que separar de gente querida. ¿O ustedes creen que yo no lo echo de menos a todos ustedes? Claro que lo echo de menos. Pero el Señor me está llevando a otros lugares a predicar el Evangelio y a revolucionar el sur con el Evangelio. Y estamos dando nuestros primeros pasos y de repente decimos así como, ya, ¿y cuándo vamos a ver fruto? Porque todavía no se ve mucho fruto. Pero ya viene, ya viene, ya viene. Entonces, sigan la instrucción de Dios para sus vidas. Yo no voy a la iglesia que queda más cerca de mi casa porque no gasto en micro. Yo voy a la iglesia y me congrego donde el Señor me dijo. Porque ahí encuentro palabras de vida. Porque a veces si fueres a otro lugar te van a decir, muérete, es la voluntad de Dios. Dios te envió esta enfermedad para enseñarte algo. Claro, sí, el hospital, la farmacia y todas las cosas. O sea, lo que Jesús hizo en la cruz no vale de nada que le haya llevado todas tus enfermedades y haya sufrido todos tus dolores y tú en tu porfía quieres seguir enfermo, muérete. Pero no digas que fue Dios, porque no lo es. Porque el sacrificio fue completo. Y Él lo hizo completo. Y no le quedó nada por hacer después. Se sentó.
Así de importantes son las decisiones que tú tomas. Así de importantes son. Bendecidos.